Estimados estudiantes, un gusto saludarles. Soy la profesora Estrella Oca, su facilitadora de la materia de Periodismo 2. Hoy es 1 de julio, fecha en que se hace nuestro último encuentro síncrono, el cuarto encuentro síncrono de este periodo. Ya estamos en la recta final. Acaban ustedes de entregar su tercera actividad y hoy vamos a hablar acerca de la cuarta actividad. Pero antes de hablar de la cuarta actividad, tengo algo que comunicarles, tengo algo que decirles. Me llama mucho la atención. Fíjense, yo no pude evaluar antes la actividad número 2 por problemas de salud que también me tuvieron un poquito indispuesta, ¿verdad? Sin embargo, quise esperar hasta hoy para conversar esto, para que fuera público, es decir, para que fuera para todos, porque la gran mayoría de ustedes entregaron en la actividad 2 una entrevista redactada como que si fuera un guión, bien sea para radio o para televisión, y así no se redacta una entrevista. Yo no pedí una entrevista para radio ni para televisión, yo pedí redactar una entrevista y no ajustarla a ningún otro medio. Es decir, cuando hablamos de redactar, hablamos de medio impreso. Creo que voy a tener que especificar entonces para qué medio es. Eso por una parte. Sin embargo, cuando hacemos un guión, si fuese el caso de hacer un guión para una entrevista de radio o televisión, tampoco podemos iniciar una entrevista saludando al entrevistado. Se saluda a la audiencia. Es decir, yo les digo mi experiencia. Yo trabajo en una emisora de radio, tengo un programa en la radio y hago entrevistas semanalmente a distintos tipos de invitados, bien sea para hablar de su vida, es decir, una entrevista de personalidad, o para hablar de un tema en particular. Y cada vez que hago eso, presento a la audiencia quién es el invitado, les digo quién está con nosotros, cuál es su profesión, quién es, qué trayectoria tiene, si es el caso, cuando vamos a hablar de un tema, y indico de qué tema vamos a hablar, porque es especialista en ciertas áreas y por eso es el adecuado para hablar con este tema. Después que hago eso, le doy la bienvenida a esa persona. Nunca hablo directamente con él ni digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, sino que ni digo ¿cómo estás? No, aquí nosotros no estamos, aunque esto es un diálogo, no es una conversación. Puede ser algo bastante ligero, digamos, con el respeto que se le debe tener a un entrevistado cuando nos da su tiempo para hablar acerca de una temática específica. Hay que tenerle respeto, uno debe llegar preparado, saber de qué vamos a hablar, de la temática, para que podamos desarrollar una entrevista correctamente, como los profesionales de la comunicación que somos. ¿Ok? Entonces me llama muchísimo la atención que la gran mayoría inició las entrevistas saludando al invitado, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí. Vamos a hacer una entrevista, vamos a hablar de esto, de aquello. No, ustedes tienen que hablar con el público. Eso en caso de que fuera a una audiencia sonora o audiovisual, es decir, para radio o para televisión. Pero peor aún, cuando escribimos una entrevista para un medio impreso, menos todavía debemos ni buenas tardes, ni buenas noches, ni buenos días, y tampoco saludar al invitado. Nosotros tenemos que hablar una pequeña introducción acerca del tema, decir quién es la persona a quien vamos a entrevistar, a qué se dedica, para que se entienda la pertinencia que tiene, es decir, la importancia que tiene que esté un invitado ahí hablando acerca de ese tema. Algo que engancha al lector a decir, me voy a quedar leyendo. ¿Me entienden? Incluso puede ser hasta con una frase que en la entrevista que yo le haya hecho haya dicho esa persona. Entonces, no sé por qué si hicimos una primera actividad donde ustedes vieron los diferentes tipos de entrevistas, vieron cómo era la estructura y redactaron esas entrevistas,
por qué las iniciaron de esa manera. Si además ya pasaron por el ejemplo. No fueron todos, pero sí fue la gran mayoría. Entonces no estamos para estarnos equivocando en este momento de esa manera. Ni siquiera el guión para un podcast inicia de esa forma. Yo quiero que ustedes vean podcasts donde hay entrevistas hechos por personas que tienen tiempo haciendo entrevistas, llámese Erika de la Vega, Viviana Givelli, Luis Olavarrieta, personas que se dedican al periodismo y a hacer entrevistas a otros y jamás comienzan saludando a la persona. Siempre están, inicia haciendo una breve introducción acerca de quién es el personaje, o sea, quién es la persona de la que van a hablar y acerca del tema. Obviamente que en el caso de Viviana Givelli hace entrevistas de personalidad en su mayoría, ¿verdad? Igual que Luis Olavarrieta las hace también de temas, pero casi siempre habla de las personas. Pero en el caso, por ejemplo, de Erika de la Vega, que no es periodista, pero tiene muchos años haciendo entrevistas, Erika habla de temas bastante interesantes y nunca saluda primero al invitado. Siempre hay una introducción y es un podcast lo que hace, ¿ok? Y en claro, un podcast, no un video podcast. Que lo pasan en video es otra cosa, pero es un podcast. Así que no hay manera de que comencemos una entrevista haciendo primero el saludo a un invitado, diciéndole que cómo está, que hoy vamos a conversar de tal cosa, qué te parece. No. Ustedes tienen que decirle a quien está leyendo la entrevista de qué vamos a hablar y con quién. ¿Quién es esa persona que está totalmente capacitada para hablar acerca de ese tema? Los invito a que revisen entrevistas de radio, de televisión, que revisen entrevistas escritas para que vean cómo inician y vean cuál es la diferencia entre lo que ustedes hicieron y lo que debe ser. ¿Ok? Bueno, ya dicho esto, no es un regaño, es simplemente una aclaratoria porque fue bastante preocupante para mí ver entrevistas que iniciaran de esa manera. Y además también las entrevistas deben ser realizadas por ustedes. No creo que aquí ninguna persona pueda hacerle una entrevista a Taylor Swift, ¿ok? Ni tampoco al creador de la Switch, ni, no sé, otras personas que son inalcanzables, ¿ok? Es más difícil, inaccesible. Las entrevistas tienen que ser reales y creadas por ustedes, ¿ok? Bueno, vamos a hablar acerca de la cuarta actividad. En este caso es un reportaje informativo que, aunque es un reportaje, utiliza la entrevista también, pero esta vez como una herramienta. ¿Se acuerdan que en los primeros encuentros hablamos de que la entrevista es un género periodístico, pero también es una herramienta, porque a través de ella nosotros podemos obtener datos e información para poder realizar otros géneros periodísticos, en este caso el reportaje informativo. El reportaje informativo no es más que una ampliación de un tema que está en el tapete, un tema interesante. Es atemporal porque una vez que, no es como la noticia que tiene que ser del día, sino que una vez que ese tema es de interés nacional, yo puedo tomarme mi tiempo de investigarlo y desarrollarlo para luego ampliar esa información y convertirlo en un género tan interesante y tan bonito como es el reportaje. Que además el reportaje se puede hacer en los distintos medios de comunicación, no solamente en los impresos, también en los sonoros y en los audiovisuales. Que la radio y la televisión entran en los audiovisuales, pero me gusta hacer esa separación de esa manera. Entonces, en este momento ustedes van a hacer un reportaje informativo. Tienen suficiente contenido dentro de la actividad 4 que indica lo que es el reportaje. Fíjense, tienen un contenido dentro de la unidad que viene propia. En la unidad tienen además un video donde yo les explico lo que es el reportaje, pero además tienen unos documentos adjuntos que hablan acerca del reportaje, de los tipos de reportaje y de la estructura del reportaje.
En este caso nosotros vamos a hablar del reportaje informativo. Y ustedes van a prepararse primero a ver bien cómo ustedes van a qué es un reportaje informativo y ver cuál es su estructura, y luego van a tener a escoger un tema, seleccionar un tema de actualidad que sea relevante para la comunidad, para la audiencia, para que ustedes lo puedan desarrollar. Entonces, una vez que ya estén bien claros de cómo es un reportaje y hayan seleccionado el tema, tienen que realizar una investigación donde consulten al menos 3 fuentes primarias. Importante, ¿cuáles son las fuentes primarias? Por ejemplo, las entrevistas que hacemos, documentos originales o la observación directa que nosotros hagamos acerca del comportamiento de alguien en un tema, algo que yo esté investigando. Esas son fuentes primarias, ¿ok? Entrevistas que yo haga a personas que estén involucrados en el tema, que realice, que ellos me puedan dar información bastante pertinente acerca de lo que yo estoy investigando. Esas son fuentes primarias. Y fuentes secundarias que también debemos investigar son todos aquellos libros o artículos o reportajes previos acerca del mismo tema o temas similares que nos ayuden a complementar esa información. Entonces tengo la selección de un tema de interés en la actualidad para la comunidad. Tengo también la investigación previa con al menos 3 fuentes primarias y 3 fuentes secundarias. Y luego planifico la estructura del reportaje. Es decir, tengo que estructurar. Acuérdense que el reportaje también usa la forma de pirámide invertida. Entonces debo darle un enfoque principal, testimonios, datos relevantes, etcétera, como yo quiera redactar el reportaje. El reportaje va a ser escrito, es decir, que debe ser como que si fuera impreso, ¿ok? Como que si fuera para un periódico, para una revista, para un medio, incluso digital también, pero escrito, redactado. No va a ser para televisión, ni para radio, ni es un guión tampoco. Es escrito. Entonces, planificamos cuál va a ser la estructura. En la estructura de un reportaje, al igual que todos los trabajos periodísticos que hacemos, debe tener una entrada, es decir, un párrafo introductorio, un cuerpo donde se desarrolla todo el tema, y tiene también un cierre o conclusión. En el inicio, digamos, en los párrafos iniciales, aquí no es primordial a quién entrevisté. Aquí nosotros vamos a hablar de la temática que estamos diciendo, ¿verdad? Haciendo una abreboca de lo que será el desarrollo del reportaje. Aquí no se trata que el protagonista no es el entrevistado. Los datos que obtenemos del entrevistado los desarrollamos dentro del cuerpo del reportaje. Podemos mencionar a esas personas que entrevistamos, pero en este caso no vamos a desarrollar la entrevista en formato de preguntas y respuestas, sino que esa entrevista que yo hice me dio una información la cual voy a desarrollar, y puedo mencionar quién dio esa información, ¿me entiendes? Entonces, o de dónde obtuve esa información, que en este caso son personas a las que entrevisté que me desarrollaron el tema, ¿ok? Entonces aquí no hacemos una redacción como lo pedí en la entrevista con preguntas y respuestas, sino que aquí más bien redactamos en la información que obtuve por parte de ellos, dependiendo de cómo yo estoy planteando el tema. Entonces, en la introducción no tenemos como protagonista principal a aquellos entrevistados ni personas a las que entrevisté para hablar de un tema. Aquí el protagonista es el tema. Entonces hago una breve introducción, abreboca de lo que será el desarrollo del tema, ¿verdad? En el cuerpo yo puedo desarrollar el tema, como ya les dije, en forma de pirámide invertida, dándole mayor relevancia a lo más importante del tema, y luego ir haciendo temas secundarios, los cuales puedo separar
con intertítulos, y además puedo agregar en cada uno de esos temas que yo esté desarrollando o subtemas que esté desarrollando dentro del cuerpo del reportaje, agregar algún elemento visual, fotos, imágenes, gráficas, infografías, e incluso, como estamos trabajando a nivel digital, puede ser cualquier elemento multimedia, incluso enlaces al que yo puedo ingresar para complementar la información que ustedes están colocando ahí. ¿Ok? Entonces, planificamos ese reportaje con la estructura que va a tener y redactamos con un estilo claro, atractivo para el público objetivo, porque tenemos que saber para quién va dirigido ese reportaje. Dentro del cuerpo, aquí yo les indico en la actividad que deben producir al menos 2 elementos multimedia, que pueden ser fotos, infografías, grabaciones, videos que tengan relación con el tema, que les ayude a complementar esa información, y se coloca en forma de enlace dentro del contenido del cuerpo, no como anexo. No estamos hablando de colocar anexos, ¿ok? Van a redactar, por supuesto, una intro y una conclusión, es decir, es el inicio y el cierre de ese reportaje, ¿ok? Entonces, volvemos a recapitular. Hago primero, me conecto bien con lo que es un reportaje, toda la información que tienen ahí. Por favor, vean bien la estructura del reportaje. El reportaje tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, pero además necesita que en ese inicio se haga un abreboca de lo que es el tema. En el desarrollo se prepara, o en el cuerpo del reportaje se prepare toda la temática de la investigación que se hizo acerca del tema, con separación en títulos, intertítulos, y que además tenga un soporte de elementos multimedia, aprovechando que esto es un reportaje que se va a entregar de manera digital, y ustedes pueden anexar ahí cualquier elemento multimedia en forma de imágenes, textos, grabaciones o videos, es decir, audios que puedan ayudar a complementar. Incluso de las mismas entrevistas que hagan, si tienen alguna grabación ahí, las pueden anexar, que sea pertinente, que esté dentro del tema. ¿Ok? Recuerden que las fuentes para investigar la información son fuentes primarias, que son principalmente las entrevistas que ustedes hagan a personas, la observación directa, algún documento original que les ayude a completar esa información, y fuentes secundarias, algunos otros reportajes previos o que hablen de la misma temática, libros, algún texto, artículos que también hablen acerca del tema. Por supuesto, después que tiene todo eso, desarrollar el reportaje, redactarlo de manera clara y precisa, y bueno, todo tiene que tener, por supuesto, como les dije, esas 2 indicaciones que tienen ahí, que se redacte una introducción y una conclusión, son el inicio y el desarrollo del reportaje, perdón, el inicio y el cierre del reportaje, ¿ok? El documento que ustedes van a mandar lo pueden mandar en Word o PDF, lo van a hacer con letra Arial o Times New Roman tamaño 12, con un interlineado de 1.5. Los elementos multimedia que ustedes compartan pueden ser, si son imágenes, JPG o PNG; si son audios, tiene que ser en MP3; si son en video, en MP4. Preferiblemente enlaces que lleven a esos videos, porque después se hace muy pesado el documento y es difícil de compartirlo a través de la plataforma. Entonces, por eso es que se piden enlaces multimedia, ¿ok? Y bueno, una portada que esté identificada con el nombre de ustedes, el tema del título que va a tener el reportaje, por supuesto el nombre de ustedes, el membrete de la universidad, los logos tanto de la universidad como de la Escuela de Comunicación Social, y bueno, toda esa información. Importante que ustedes tengan
que ustedes deben tomar en cuenta que la cuarta actividad se va a entregar a partir del lunes 7 hasta el viernes 11 y que, como ya se dieron cuenta, no hay prórroga de entrega. Deben entregarlo dentro de ese lapso de tiempo. No hay prórrogas de 5 días como había antes. Eso se acabó. Las entregas se hacen en la fecha estimada, a menos que haya una situación de envergadura que no les haya permitido realizar la actividad en el tiempo, por ejemplo, por una enfermedad de la cual tienen que entregar un justificante médico, o que además pase algo de fuerza mayor, que espero que no suceda. Entonces, bueno, esas son cosas, se deben justificar, pasar a través de un proceso con la directora de escuela o la coordinación para que se les abra la actividad nuevamente. Entonces, si ninguno de estos casos se presenta, no tiene sentido que ustedes dejen para última hora algo. Esto es un trabajo bastante complejo, digamos que no es tan difícil, pero sí es largo de hacer, donde ustedes deben investigar mucho acerca de una temática para poder desarrollar el tema. ¿Ok? Repito, no cometan el mismo error en cuanto a lo que hicieron en la entrevista aquí en el reportaje. Recuerden, en esa introducción o inicio de reportaje, ustedes hacen un abreboca acerca del tema, del planteamiento que se está haciendo. Aquí el protagonista no es el entrevistado, al que ustedes le hayan hecho la entrevista para obtener información acerca del tema que va a tratar el reportaje. Aquí el tema como tal es el protagonista. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros no podemos mencionar a nadie en ese particular. Eso por una parte. Por la otra, recuerden que en el transcurso del cuerpo del reportaje, en el desarrollo de ese reportaje, ustedes pueden ampliar la temática haciendo divisiones con temas o subtemas, intertítulos, como ustedes le quieran llamar, para que ustedes puedan desarrollar el reportaje. Agregarle fotos, imágenes, videos, grabaciones. Eso lo pueden hacer en forma de enlaces para que no pese tanto el documento y pueda subir a la plataforma. ¿Ok? Y por supuesto redactarlo de manera clara, precisa, para que lo entienda correctamente el público objetivo. ¿Ok? Bueno, ya yo les di las indicaciones. Un documento PDF o Word con letra tamaño 12, tipo Time New Romance, 1.5 interlineado, por favor justificado. Tampoco tienen tampoco tienen que poner centrados, que esa es otra particularidad que me he dado cuenta que se repite mucho, que es entregar los trabajos con la información centrada. No se centra la información. Los títulos van, a menos que sea en la portada, es la única parte donde el título va centrado. Los títulos van alineados a la izquierda y los textos van o alineados a la izquierda o justificados, es decir, perfectamente cuadrados. Aprovechen que los documentos de Word se pueden colocar en varias columnas. Usen la creatividad para desarrollar el reportaje, para que lo puedan diagramar de una manera mucho más vistoso para un medio impreso, ¿ok? O de lectura. Se hace más fácil la lectura cuando hacemos un reportaje en varias columnas, al menos en 2, para que se pueda diagramar de la manera correcta y se pueda ver de una manera mucho más fresca. Otra cosa, importante, los textos que no estuvieran centrados. Ok, el reportaje tiene una estructura, pero no es necesario que me digan cuál es el inicio, cuál es el cuerpo y cuál es la conclusión o el cierre. Con la lectura yo me doy cuenta. Si ustedes hacen una estructura correcta, no me tienen que decir dónde está el inicio, dónde está el desarrollo, dónde está el fin. Eso se ve dentro de la misma estructura, si está bien hecho. No tienen que informárselo. Tampoco tienen, como ya les dije, que poner los nombres de cada vez que hay una pregunta y una respuesta, porque yo sé cuál es la pregunta
¿Y cuál es la respuesta? Se identifican. Tienen que presentar los géneros como si fuera para un medio. Ustedes no me están entregando a mí, a la profesora. Ustedes le están entregando al editor de un medio. Le están entregando el trabajo que se va a publicar. No pueden decirle, este es el inicio, este es el desarrollo, este es el cierre. Redacten y presenten la manera correcta de cómo se va a hacer el documento. Cómo se va a imprimir el documento, cómo se va a presentar dentro del medio. ¿Ok? Vuelvo a recalcar que la entrevista en este caso nos aporta datos, información. No la vamos a plasmar dentro del cuerpo del reportaje con preguntas y respuestas. Esa información es la que voy a plasmar junto con la recibida en otras fuentes dentro del cuerpo. ¿Ok? Así que tienen tiempo para poder preparar eso. ¿Ok? Entonces, dicho esto, no me queda más que, lamentablemente no asistió ninguno, entonces no me queda más que decirles que si tienen alguna duda, me la hagan llegar a través del foro de dudas. Otra cosa que se me olvidaba, creo que se los dije al inicio, pero se los quiero recalcar otra vez. Es escrita, es decir, es redactada, no es para YouTube, no es un guión, no es para radio, no es para televisión, no es para medios, plataformas digitales. Es escrita, puede ser para medios digitales o impresos, escrita. ¿Entienden? Entonces me perdonan, pero es que he sido reiterativa en darles la información y no están haciendo las cosas correctamente. Entonces, para evitar que vuelvan a suceder estas cosas, quiero ser bastante precisa y por eso se los digo de esta manera. Cualquier duda me pueden consultar a través del foro de dudas. Yo les daré respuesta a la brevedad posible. Recuerden, me conecto casi todos los días, trato de hacerlo, pero no estoy todo el día conectada. No me pueden hacer preguntas a medianoche. No estoy conectada a medianoche, menos de madrugada, y mucho menos que ustedes esperen una respuesta inmediata en ese momento. ¿Ok? Entonces, y se los digo porque me está pasando. No estoy conectada en todo momento. No dejen para última hora las cosas. Recuerden que nos puede fallar la electricidad. Aunque han disminuido los cortes, sigue sucediendo. Así que evitemos que eso pase. Que se nos dañe nuestro trabajo por no hacer las cosas a tiempo. ¿Ok? Bueno, muchachos, éxito. Ya saben, cualquier cosa me pueden consultar y bueno, estaré pendiente. Espero que hagan unos reportajes espectaculares, que los desarrollen correctamente, busquen cómo se presentan reportajes. Esto es un sistema que yo no les presento ejemplos porque lo que no quiero es que los hagan nada más como dice ese ejemplo. Ustedes tienen que saber ser creativos, pero la creatividad también aquí en este caso tiene una estructura. Sigan la estructura correcta de un reportaje. ¿Ok? Que tengan excelente tarde y bueno, éxito.